epístola de Pedro, la primera carta de Pedro, aleluya, el capítulo 4, y estamos viendo cómo está hablando a los creyentes. El creyente pasa por muchas situaciones muy difíciles, pero su fe no es probada porque no tiene fe, no está manteniendo la fe. El pecador sufre y batalla y lucha igual que usted y yo, o quizá más a veces. Pero sin la ayuda, sin la esperanza, sin la fortaleza que usted y yo tenemos. Sí tenemos guerra, pero tenemos, hermanos, las armas, aleluya, del Espíritu, y tenemos la herramienta para, gloria al Señor, ir adelante y llevar a cabo el propósito y plan de Dios a través de nosotros. Amén. Bueno, en el capítulo 3 ya han venido estudiando, ¿verdad? Que las pruebas, las luchas, la persecución, la crítica, la burla, la mofa, todo eso viene, hermanos. Y parece que cuando nosotros venimos a Cristo nos hacemos más sensibles, ¿verdad? Más sensibles a la crítica, al desprecio, al rechazo. Tenemos una percepción más aguda, ¿verdad? Podemos sentir, podemos ver, podemos percibir por el Espíritu ciertas situaciones, captarlas, ¿verdad? Como radar, ¿verdad? Y eso nos hace más sensibles, ¿verdad? Sensibles a las situaciones, pero cuidado que no nos haga tan sensibles que nos convirtamos en niños llorones, que nos quejamos, que criticamos y que sentimos lástima por nosotros mismos. Pobrecito de mí, yo soy el único que le hacen eso. No. Déjese de eso. Hay que crecer, hay que madurar. Amén. En eso hay que aprender a los políticos, hermanos. Los políticos tienen una piel muy gruesa. Ya ven cómo se estaban echando Trump y Biden, ¿verdad? Biden en público le decía que era un payaso, que era un mentiroso, que era eso. Y oiga, este hombre a Trump lo trapearon el piso con él. Y viene de nuevo y como si nada, muy girioso, ¿verdad? Fuerte, porque tiene un propósito, tiene una meta, ¿me está entendiendo? Él quiere bendecir y él quiere ayudar al pueblo americano. Él quiere que este país se levante, que no caiga. Y si hubiera ganado la señora que quería ser presidente, hermanos, créanmelo, estábamos, mire, aquí al borde de un precipicio, un abismo. La malicia, la maldad que esta mujer tenía en mente, y no solamente ella, el grupo que la apoyaba, hermanos, era diabólico. Era de entregar al país, hermanos, entregarlo a Satanás del todo. Al globalismo, al comunismo. Era entregarlo, ¿verdad? Y hacer afuera la iglesia, acabar con la iglesia, eliminar todo lo que es conservador, que son principios morales, ¿verdad? De valores de hogar, familiares, eliminar todo eso. Ese era el propósito de Satanás. Pero hubo un grupo que estaba orando. La oración, hermano, mire, parece que la oración no tiene fuerza. La oración tiene más fuerza que las bombas hidrógenas, hermano. Que las armas nucleares, porque mueve lo espiritual. Aquellas bombas destruyen lo terrenal, lo físico solamente, pero en lo espiritual no pueden incursionar, no pueden entrar en esa dimensión. La oración entra en ese territorio, ¿ve? Y mueve lo invisible, mueve los poderes, hermanos, satánicos, las montañas, las oposiciones satánicas. Recordemos a Daniel, allí nos da unas lecciones muy grandes, hermanos. Daniel, cuando oraba, por 21 días estaba orando. Y dice que desde el primer día, le dijo Gabriel, desde el primer día que te diste a orar y a llorar y a quebrantarte delante de Dios, fue oída tu oración.
Pero para venir la respuesta se tardó 21 días. Había guerra espiritual, hermanos, en los aires. Y esa guerra está presente hoy en día contigo y conmigo, con la iglesia. Pero hermanos, estamos en gran victoria, gloria a Cristo Jesús. Estaba leyendo, escuchando cómo en Irán, ya ven que Irán se practica, ¿verdad?, el Islam. Y esos países del Mediano Oriente han abrazado, son 22 países de la Liga Árabe y han abrazado islamismo. Y lo que los medios noticiosos revelan, hermano, es solamente los soldados o la gente aterrorizando al mundo, etcétera. Lo que no ven, lo que no notifican, lo que no anuncian es que muchas almas se están convirtiendo a Cristo en esos países. Y por eso persiguen la iglesia, porque las mezquitas musulmanas se están vaciando. Se están vaciando, el Espíritu de Dios está trabajando. Gloria a Dios. ¿Y quién hace eso? La oración, hermanos, de los creyentes. Amén. Y nosotros aquí no estamos sufriendo esa persecución. Aquí la persecución es más sensual. ¿Entiende? La tentación aquí es muy atractiva, es muy llamativa. Y como hay dinero, no tiene que ser rico para ir a comprar drogas y cerveza y buscar mujeres y ir a los bailes y todo eso, donde hay mucha sensualidad. Aquí hay los medios para hacerlo y hay la libertad para practicar eso. Y esa es la tentación más fuerte, creo yo, del cristiano aquí. ¿Me está entendiendo? También es, hermano, el ocio, o sea, la ociosidad, el no hacer nada. Eso fue el pecado de Israel. Ahí en Ezequiel 16 nos habla de eso. El no tener la mente ocupada, el espíritu, el alma ocupada en las cosas de Dios. Y eso también es una tentación muy fuerte, porque tiene todo el tiempo para hacer lo malo. Pero en esos lugares la persecución es más física. Encarcelamiento, ¿verdad? Limitación de libertades, perder el trabajo, perder la relación con la familia misma lo traiciona, lo entrega, porque si usted deja Islam, el castigo puede ser la muerte. El padre mismo lo puede matar, su hermano, etcétera. Pero hermanos, el Espíritu de Dios sigue trabajando. Hay motivo por qué estar gozosos. Porque el Espíritu Santo de Dios se está derramando y se va a derramar, como dijo Joel, en los últimos días. Pero mientras tanto, nosotros que estamos aquí, que tenemos libertad y privilegios, aprovechemos el tiempo para orar, para buscar a Dios. Amén. Para orar no solamente por avivamiento aquí, hermanos, en el mundo entero. Porque la Biblia dice que de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y los que en él habitan, tanto el globo terrestre como los habitantes del mundo, somos del Señor. Amén. Aleluya. Entonces dice el texto aquí en 1 de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Óigame bien, Cristo padeció como si usted hubiera sido crucificado. Como a usted y a mí nos hubiera dolido, le dolió a Cristo. Sufrimiento de Cristo no fue como algunos piensan, espiritual, moral. No, sí. Señor se angustió en espíritu por ver la condición del mundo. Y en ese sentido también sufrió el rechazo y todo eso. Pero sufrió en la carne, padeció. Vosotros también, ustedes. Aleluya. Armaos del mismo pensamiento, ármate de la misma mentalidad. You have to have the mindset, como dicen en inglés, la mentalidad. Amén. De que esto es así, para esto soy puesto.
Pues, ¿quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? Y yo les pongo el pensamiento, el ejemplo, muchas veces se los he puesto porque es una verdad que estamos, hermanos, en una guerra. El ejemplo del boxeador. El boxeador sabe que va a sufrir golpes allí. Él sabe eso. Que le pueden quebrar las costillas, la nariz, se la quiebran varias veces. El hígado. Muchos de ellos ya no, especialmente cuando pelean por el campeonato, esos campeones son terribles. Pegan como patada de mula, hermano. Ya la persona que combate con ellos ya no son el mismo después. Y ya no, el sufrimiento que sufrió, el impacto que aquello hizo en su cuerpo lo debilitó, le afectó en una forma u otra. Y nosotros estamos en esto, pero en vez de debilitarnos, salimos más fuertes. ¿Está entendiendo? Esa es la diferencia. Que el hombre terrenal sufre y se debilita por los golpes, pero el cristiano se fortalece en la fe, con las pruebas, con las luchas, con las batallas. Crecemos, maduramos, nuestra fe se pone en ejercicio. Ya ven lo que hacen ejercicios, qué tan fuertes son, ¿verdad? Son fuertes, ¿por qué? Porque están haciendo ejercicio, sus huesos, sus músculos crecen. Bueno, en lo espiritual es la misma cosa. Usted, entre más sirve a Cristo, más se consagra, más luchas, pruebas, tentaciones vienen. Créalo o no, usted crece. 10 años, 20 años así en Cristo y usted ya no es el mismo de cuando comenzó. Usted es una persona ya madura, fuerte, que no fácilmente lo tumba Satanás. Sí, hermano. ¿Será que todos maduran? ¿Cómo? ¿Será que todos maduran aunque llevan 10 años en la iglesia? ¿Será que quién madura? ¿Será que los hermanos en Cristo en la iglesia maduran aunque llevan 10 años en la iglesia? Oh, claro que sí. Bueno, si es espiritual, si no, si es carnal, olvídate. Los carnales nunca, ¿qué van a madurar? Maduran en su carnalidad. Los mañosos, los que viven una vida doble, esos no maduran. No maduras en la fe cuando ejercitas tu fe. Crece tu fe. ¿Ok? Y sabes, aprendes cómo vencer al diablo, cómo va a venir Satanás a atacarte. Aleluya. Me gusta el versículo 12. Voy a vincular este versículo donde dice armados del mismo pensamiento. El versículo 12, donde dice armados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, las pruebas no deben de ser extrañas para nosotros. El soldado que va a la guerra, déjeme ponerla de otra manera. El soldado que va a la guerra, yo no estuve en la guerra, yo estuve en el servicio militar, ¿verdad? Pero yo no estuve en la guerra. Mi hermano, un hermano menor que yo, él fue a Vietnam. Y él lo entrenaron para eso. ¿Para qué entrenan al soldado? Para convertirse en un asesino. Eso es lo que es. Para ser un asesino, una vez hablaba con un señor aquí. Yo no sé de dónde sacó ese pensamiento él. Que el gobierno no mata. Y que el gobierno no sabe ni lo que está hablando. Me dijo, viejo tonto, el tonto es él, porque yo sé lo que está pasando. El gobierno entrena, hermanos, los Navy SEALs, a las boinas verdes, son secciones, ¿verdad?, muy especializadas para cortarte la cabeza, para matar. No se trata la guerra. No se trata. ¿Y qué quiere hacer el Satanás contigo? Cortarte la cabeza también. Estamos en una guerra. Satanás quiere echarme al infierno. Quiere que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Quiere, hermanos, desligarme de Cristo Jesús. Ese es el trabajo de Satanás. Quiere destruir mi familia.
quiere destruir la iglesia, deshacerla. Amén. El diablo se goza cuando hay divisiones en la iglesia. Los que causan divisiones no la causan por el Espíritu Santo de Dios. Son carnales. Son usados por Satanás. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Ahora dice que no nos sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como que algo raro, como que algo, yo no esperaba esto, pues espéralo. ¿Qué dice el versículo 1? Armaos del mismo pensamiento, ¿verdad? Cristo padeció, tú debes de armarte, tú tienes que meterte esto en la cabeza y aceptar esto como parte. Jesús lo dijo: ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo, carga tu cruz. ¿De qué habla la cruz? De muerte, de sufrimiento, de dolor. Amén. ¿Y por qué voy a aceptar eso yo, hermano? Porque hay una esperanza gloriosa. Y esa esperanza no es un ojalá, chance que así suceda. Quizá, posible, probablemente. No, nada de eso. Es una seguridad, es una certeza que lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. Vida eterna con Él. Sí, mi hermano. Una pregunta, maestro. ¿Podría explicarnos, de acuerdo a lo que usted entiende, qué significa la frase que el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado? ¿Qué significa esa frase, que ha terminado con el pecado? Termina con el pecado con el creyente. O sea, el pecado ya no tiene autoridad, ya no tiene fuerza, ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Ok? No tiene dominio. El pecado, el Señor lo separa de nuestra vida, de nuestras emociones, de nosotros desear pecar. Porque antes de conocer a Cristo, ¿a dónde íbamos? ¿Qué es lo que buscábamos? ¿No era el mal? El pecado. ¿Por qué? Porque eso nos traía placer en la carne. Amén. Era todo, el alma y la carne se gozaban haciendo lo malo. No creíamos que era malo. It's okay, está bien, no hay problema. Me emborracho, peleo, adultero, fornico, maldigo, si me hacen enojar, etcétera. Eso es lo que hace. Pero ahora que Cristo vino a nosotros, el pecado ya no tiene autoridad, no tiene dominio sobre nosotros. Ahora viene, quiere visitarnos, y si abre la puerta se mete otra vez el pecado. Por eso Juan el apóstol dice: os escribí esto para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado. Cuando hacemos el mal, usted sabe que hizo mal. ¿No es verdad, hermano? Otro día me enojé con mi esposa, ella se enojó conmigo, me dijo algo que me lastimó, me ofendió bastante. Y así estuvo por 2-3 días, estuve herido, no le quería ni hablar, pero pues tengo que asistirla, tengo que visitarla. Y luego el Señor me trae a la mente: ¿y cuántas veces te he perdonado yo? Santo. Millones de veces, hermano. Y Él sí es santo, yo no soy santo. Él sí es santo en grado absoluto. Entonces, si Él me ha perdonado, ¿por qué yo no puedo perdonar? Si Él, que tan santo, perdona mis pecados, ¿por qué yo no puedo perdonar? Allí se cumple lo que dice Juan: abogado tenemos para con el Padre. Y una vez que venimos al Señor arrepentidos, ya el pecado se va, se retira, es borrado, ya no tiene la autoridad. Y sobre el mundo que no conoce a Cristo, hermanos, él no puede zafarse. El más inteligente, el más sabio, no se puede zafar del pecado. El pecado es un poder. El poder de Satanás está detrás de la desobediencia, detrás de la rebeldía, de la insubordinación, del vicio del hombre.
es una fuerza que potencializa, capacita, fortalece la desobediencia, la rebeldía hacia Dios. Hermano, ¿quiere añadirle algo más usted? Amén, hermano, está muy interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí en el capítulo 4, verso 1, y pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, el príncipe, el rey, el que triunfó, como el máximo ejemplo, y dice que Él terminó, padeció en la carne, y sabemos que no solamente fue en la cruz, sino que durante toda su vida estuvo en guerra contra el pecado, las tentaciones por todos lados y los religiosos tratando de hacerlo pecar. Aún en la cruz trataron de hacerlo pecar y dijeron: si te bajas de la cruz vamos a creer en ti. Mentira del diablo. Pero en toda su vida, hasta su final, cuando dijo consumado es, fue una guerra, una lucha, una batalla que él padeció contra el pecado hasta derramar su propia sangre, y quedó como un modelo, como un gran ejemplo para nosotros, sus seguidores. La pregunta es: ¿cómo fue que él pudo vencer al pecado, que es un monstruo, es una naturaleza, hermano? Nos ataca de adentro y también de afuera por medio de otras personas. Bueno, aquí dice el secreto de Jesucristo, ¿verdad? Que su mente estaba conectada con el Padre, y su mente de su plan que venía a cumplir fue lo que lo sostuvo, porque los mayores ataques del enemigo vienen a la mente. Por eso se nos llama armarnos de ese mismo pensamiento, que la mentalidad de Cristo era la del Padre. Él venía a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Y quiere decir que los ataques van a venir a la mente. Por eso decimos: nunca te dejes guiar por lo que piensas, porque la mente puede llegar a ser un taller de Satanás, donde él te lanza los dardos de fuego y te pone pensamientos que ni siquiera te das cuenta que son de él. Piensas que son tuyos o de alguien más, y a veces no discernimos, no estamos despiertos, hermano. Entonces el secreto está aquí. Como una persona piensa, así es ella. Y Cristo estaba pensando y conectado siempre, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a dar su vida en rescate por mucho. Ese pensamiento fue lo que lo llevó al triunfo y a la victoria. Y allá en la cruz del Calvario gritó y dijo: consumado es. Amén. Pero fue esa mentalidad, ese pensamiento de la voluntad del Padre, que él no venía a servir a nadie, no venía a agradar a nadie, sino a hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que ahora podemos nosotros armarnos con la mente de Cristo, con el pensamiento de Cristo, que es su palabra, y estar continuamente despiertos, alerta, vigilantes en nuestra mente, para así poder triunfar contra el pecado, hermano. ¿Sabe? Si te vienen pensamientos a tu mente, examínalos de inmediato y compáralos con la palabra de Dios. Si esos pensamientos contradicen la palabra de Dios, entonces haz lo que dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, ¿verdad? En esto pensad, en todo lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo amable, y ahí da una lista de lo que debemos de pensar, no en derrota, ni fracaso, ni en dificultad y problemas insuperables, no, hermano. Entonces hay que armarnos con este mismo pensamiento que llevó a Cristo a la victoria sobre el pecado, y terminó en la cruz del Calvario sin pecar. Así es como Él sufrió, sí, porque, hermano, se sufre, cuesta vencer los pecados de la carne, hermano. No es nada fácil. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. ¿Duele eso? Sí. No es literalmente, pero está hablando de cosas que nos gustan en la carne y que a veces nos cuesta sacrificarla y dejarla a un lado. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Eso duele. Pero es una metáfora que está hablando de aquellas cosas que están arraigadas en nuestra carne, que más adelante va a hablar de esos pecados de la carne que nosotros ya hemos librado. Cuando venimos a Cristo somos librados del poder del pecado. Amén. Pero cuando muramos o venga Cristo vamos a ser librados de la presencia del pecado. Amén. Pero en vamos a decir, en este lapso de tiempo, desde que aceptamos a Cristo hasta que Cristo venga o muramos, hay una guerra sin tregua, hermano. Amén.
Pero el secreto es estar armado en tu mente, pensando y meditando, y siempre examinando tu mente y saber si tu mentalidad va de acuerdo a la palabra o lo contradice. Ahí es donde debemos de detenernos, porque si el enemigo puede tomar control de tu mente, entonces te va a derrotar. Lutero dijo esta frase muy célebre. Él dijo: tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Eso no lo podemos impedir. Y estos pajarratos son los demonios. Pero sí puedes impedir que esos pájaros hagan nidos en tu cabeza. Podemos impedir que los demonios controlen nuestra mente al examinarla con la palabra de Dios, hermano. Y cuando dice terminar con el pecado, quiere decir con el poder del Espíritu Santo hacer morir los deseos de la carne, porque está hablando de los pecados de la carne. Dejar inoperante, dejar sin fuerza, sin poder, el poder del pecado. Con el poder del Espíritu Santo podemos ir terminando con el poder del pecado en nuestra vida, porque usted va crucificando, como Pablo, todos esos deseos carnales. Pero ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo, ayunando, orando y memorizando la palabra, y estar despierto y alerta, velando siempre, manteniendo. Es como un soldado en la guerra. No se puede descuidar. ¿Quiere ganar la guerra? Pues tiene que estar bien armado y saber usar las armas y lanzarse a la guerra con estrategia, hermano. Así trabaja el enemigo, con estrategia. También tenemos que usar una estrategia mayor y superior a la de él. ¿Cómo? Siguiendo la palabra de Dios. Y cuando venga un pensamiento seno, impuro, sucio, dígale: escrito está, ¿verdad? Que yo soy un santo de Dios. Yo soy un justo, yo soy un hijo de Dios, y en Cristo soy más que vencedor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y así, confesando y declarando lo que tú crees con tu boca siempre, hermano. Ese es uno de mis secretos, y creo que es lo que enseña la palabra de Dios. Acuérdense, hermano, hay que armarnos en nuestra mente del pensamiento de triunfo y de victoria que llevó al triunfo al crucificado, nuestro Señor Jesucristo, imitándolo a Él, hermano. Pues para mí eso es, hermano, terminar con el pecado cada día, ir haciendo morir lo terrenal de nosotros, ir crucificando los deseos de la carne aunque nos duela. Para eso hay que ayunar, hay que orar, hay que memorizar la palabra y recitarla y confesar y declarar que en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y fíjense que viene otra tentación, que es la pereza. Para uno activarse, para uno estar alerta, para uno estar con la mente aguda, despierta, orando, leyendo la palabra. Viene pereza, y esa pereza es un demonio. Viene desánimo, y el desánimo, la gente no tiene ganas de hacer nada. Pero no hay tiempo para el desánimo, hermanos. No hay tiempo para la pereza. ¿Ok? Pablo dice que estamos más cerca de nuestro galardón que cuando creímos. Ahora hemos caminado años y ya estamos más cerca. Gloria al Señor. Aleluya. Otro comentario, pregunta, hermanos. Lo que se ha leído con confianza. Bueno, el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto tiempo resta para cuando Cristo venga? ¿O cuánto tiempo resta de mi vida? Tienes 20 años, 40, 50, la edad que tienes, ¿cuánto tiempo resta? ¿Cuánta vida más te va a dar Dios? ¿Y qué vas a hacer con el resto de esa vida? Preciosa. Si es un año, es precioso ese año. Si son 20 años, pues gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? Bendito Dios. Ok, no vivir en la carne, no vivir conforme a los placeres y deseos mundanos de la carne. Ok, hay necesidades de la carne que hay que darle a la carne, porque pues es carne. Eso no es malo. Pero cuando son placeres desordenados, ok, cuando están fuera del orden que Dios ha establecido,
del orden natural que Dios ha establecido en su palabra, entonces comenzamos a pecar. Y ese pecado ya lo sabemos que destruye, debilita, te desvía de Dios. Dice, conforme a las concupiscencias, a los deseos bajos, a los deseos desordenados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El pastor hablaba de una cosa muy importante, ¿verdad? Conectado con el Padre. Él estaba conectado. Dijo Jesús claramente, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, fíjense cómo Cristo se expresa. ¿Y quién era Cristo? Porque Cristo, hermanos, ¿qué otra voluntad Él pudiera haber buscado siendo Dios? Siendo el Hijo de Dios. ¿Qué otra voluntad? Bueno, escapar la cruz. Escapar el odio, el rechazo, el desprecio de la gente. Pero Jesús aceptó todo eso, hermano. Aceptó todo eso porque Él tenía un fin, una meta. Salvar la humanidad. Y dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió en la carne. Por el gozo. ¿Cuál es el gozo? La novia, la iglesia, el pueblo que iba a creer, tú y yo. Amén. Cuando tienes una meta, hermano, la persigues. Es como triunfan los atletas, los profesionales. No creas que siempre es fácil para ellos. Ellos triunfan porque tienen una meta. Toda persona, hermanos, que tiene una meta y la persigue, hermanos, triunfa. Y nosotros tenemos una meta: servir a Cristo porque queremos que la vida eterna. Amén. Hermano, ¿usted sirve a Cristo por interés? Claro que sí. ¿Qué quieres, que tenga yo el interés de irme al infierno? ¿Qué? ¿De perderme? No, tengo el interés de estar con Cristo. Amén. De vivir para siempre con Él. Aleluya. Hermanos, nosotros no nos imaginamos, no nos podemos imaginar lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Amén. No nos cruza por la mente, por mucha imaginación que tengamos. Dice la Biblia que no ha subido en el corazón del hombre el pensamiento, la idea de lo que Dios tiene para nosotros. Vale la pena, hermanos, vale la pena servir a Cristo. Amén. Aleluya. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Fíjese, basta ya el tiempo pasado. O sea, es un mal gasto de la vida. A mí me han preguntado, ¿qué edad tenías cuando conociste a Cristo? Ya les digo, pues tenía 15 años de edad. Dice, qué bueno. Dice, yo malgasté 30, 40, 50 años de mi vida, y otros malgastaron toda su vida. Ya cuando estaban allí muertos, hermano. Ya cuando ni el diablo los quería ya, hermano. Entonces, Cristo, acéptame. Pues sí, el Señor te acepta, lo perdona, gloria a Cristo por ello. Pero no le serviste a Cristo, hermanos. No sembraste nada por Él, no hiciste nada. Él te da la vida eterna, pero hasta allí no hay galardones, no hay premios. Confórmate con eso. Nosotros luchamos y batallamos, pero hay galardones aparte de la vida eterna. Basta ya el tiempo pasado. Ya deja el pasado, ya queda en el olvido. No te penses, no preguntes por qué, ya pasó aquello. Dice Pablo que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. I press forward. Sí, hermano. Porque leyendo ahorita ese versículo que dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué no más lo que agrada a los gentiles, sino también a los judíos y griegos? Bueno, los griegos eran gentiles. Bueno, sí. Los gentiles. Bueno, esa es una palabra también que se usa, porque los gentiles, hermano, Pablo
Pablo escribe en las epístolas que nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza, alejados de los pactos, de los convenios que Dios tenía con el pueblo, sin Dios y sin esperanza. El judío tenía una esperanza porque Dios había hecho un pacto con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios no hizo pacto con los gentiles. Dios no hizo un compromiso con nosotros. Así que la esperanza nuestra era la perdición. Ahora, claro, los judíos, muchos de ellos también se desviaron, desobedecieron a Dios. Pero el grueso de la perdición de la población era gentil. Y estos, ¿verdad?, se apartaron de Dios en idolatrías, en lo que dice aquí, ¿verdad? En lascivias, o sea, desenfreno, indulgencias extremas de los placeres sensuales, o sea, los placeres más bajos de la carne. Y ya ve que la carne, entre más le da, más quiere. No tiene fin. Y por eso, ¿verdad?, Pablo habla de ello en Romanos capítulo 2 y 3. Hasta dónde el hombre se desenfrenó. Y ahora lo vemos también. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Unos que son mujeres. Biológicamente son varones. Y mire, dice la Biblia ahí en Romanos 2, dice que Dios los entregó a una mente depravada. Los entregó. O sea, aquella mente antes tenía la conciencia que le redarguía, que le hablaba. ¿Sabe usted que todo ser humano Dios le ha dado una conciencia? Esa es la conciencia, es la voz del Espíritu de Dios que habla al hombre, que le redarguye, que le reprende, que le dice no hagas. Pero la persona cauteriza su mente, no hace caso a su mente. Entonces se insensibiliza, ya no tiene sentimientos. Ya le importa poco. Estamos viviendo en un tiempo horroroso, hermanos. Cometiéndose crímenes horrorosos, madres matando a sus hijos, torturándoles. Padres de igual manera. Es una cosa, hermanos, indescriptiblemente horroroso. Sí, mi hermano. Me permite un pequeño comentario, hermano, del versículo 2. Aquí está hablando de dos vidas. El apóstol Pedro está hablando de la vida en el espíritu, la vida en la carne. Está hablando de la vida del inconverso, de la vida del cristiano. Está hablando de la vida fuera de la voluntad de Dios y la vida dentro de la voluntad de Dios. Y es muy interesante aquí lo que dice, que ya es suficiente, basta con haber vivido en la carne. Los que viven conforme a la carne, dice Romanos 8:6, que no pueden agradar a Dios y son enemigos de Dios, porque Dios es espíritu. Por eso se nos llama a no vivir más en la carne. Dice, basta ya de seguir viviendo en la carne como enemigos de Dios. Si hemos sido reconciliados en Cristo Jesús, ahora estamos sellados con el Espíritu Santo, entonces ahora podemos vivir en el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Para eso se nos dio. Él es el que nos ayuda en nuestra flaqueza y debilidad y limitaciones. Él es el que nos empodera. ¿Cuándo? Cuando buscamos a Dios en ayuno y oración y en su palabra, hermano. Porque también tiene que ver mucho eso. Vivir conectado, consagrado, dedicado a Dios, para que así podamos entender cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Es necesario entonces sacrificarnos en el altar de Dios, crucificar nuestra carne para poder descubrir la voluntad personal de cada uno y así poder saber la voluntad de Dios perfecta, porque está la voluntad de Dios permisiva, donde Dios permite a muchos cristianos que viven en la carne si ellos lo quieren así. Porque el deseo de Dios es que cada uno viva en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa vivir de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios. Eso significa vivir en el Espíritu. No le haga muchos rodeos, hermano. ¿Quiere saber si está viviendo conforme al Espíritu? Usted vive conforme a la palabra de Dios y punto. Amén. Vivir en la carne es vivir contrario a la palabra de Dios.
viviendo para hacer su propia voluntad y no la de Dios. Entonces tenemos la voluntad de Dios perfecta y esa se logra viviendo como Jesús en el Espíritu. Pero tenemos la voluntad de Dios permisiva y ahí es donde muchos cristianos, como ya tienen dos naturalezas, tienen la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo implantado en su corazón, pero también tienen la naturaleza humana, natural y carnal. Entonces el cristiano tiene que decidir o vivir bajo el poder del Espíritu Santo, obedeciendo la naturaleza divina que ha implantado en nosotros, o vivir bajo la naturaleza humana carnal en nosotros, hermano. Esto es opcional, Dios no va a obligar a nadie, pero Él ya ha dicho que si se vive conforme a su voluntad en el Espíritu, va a haber triunfo, va a haber victoria, va a haber éxito, y con el poder del Espíritu vamos a poder superar cualquier tipo de pecado. Pero si nosotros vivimos bajo la voluntad permisiva de Dios, Dios permitirá que vivamos a nuestra manera como Balaam y muchos otros, pero vamos a pagar las consecuencias por ello, hermano, para que usted se dé cuenta que no somos robots, no somos máquinas programadas. Dios aún no nos ha quitado el libre albedrío, la libertad de elegir, de escoger, aún que ya tengamos a Cristo. Es opcional. Por eso creemos que la salvación se pierde. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, volvemos como el perro al vómito, la puerca lavada en el soquete océano, y nos quedamos allá, pues nos vamos a perder para siempre, hermano. Porque Él prometió que el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermano. Entonces es muy importante. Aquí miramos dos tipos de vida: la vida en el espíritu, la vida en la carne. Miramos dos tipos de vida: la vida bajo la voluntad perfecta de Dios y la vida en la carne, que desagrada a Dios, porque Dios es espíritu. No podemos vivir en la carne, sino en el espíritu, conforme a la palabra de Dios. Por eso me llama mucho la atención lo que habla aquí de las concupiscencias, hermano. Yo estaba aquí tomando nota, que pues es un repaso aquí, que las concupiscencias de la carne, mire lo que son. Aunque en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? 17, ahí habla de un montón de obras y deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. La palabra concupiscencia significa deseos desmedidos, descontrolados, para satisfacer los deseos de la carne. Son pasiones desordenadas de la carne. Habla de otra palabra, la lascivia, que es la inclinación a provocar a alguien más sexualmente. Y eso lo estamos mirando en los púlpitos, en las iglesias. ¿Cuántas mujeres y hombres, hermanos, se visten de una forma sensual? Eso se llama lascivia, provocando a la audiencia con su vestimenta. Eso es un pecado muy grave y nadie dice nada, ¿verdad? También dice aquí orgías. Las orgías son reuniones de personas en las que se practica sexo sin moderación, desordenado como los animales. Son fiestas donde se consumen drogas y se hace el sexo desordenadamente como si fueran animales, hermano. Entonces, la disipación también es muy importante. Es una obra, un deseo de la carne. La disipación es la disolución, el libertinaje, el desenfreno en los deseos de la carne. O sea, aquí hay diferentes tipos de pecados y todos los cristianos somos atacados por nuestra carne. Tenemos tres enemigos, ya lo saben todos, ¿verdad? Amén. Es fácil quizás vencer al diablo y a los demonios, los reprende en el nombre de Jesús y los vence. Pero vencer al mundo es más difícil. Pero lo más difícil es vencer a la carne, hermano. Porque usted vive allí. Y de la que duerme a tu lado, ten cuidado. Porque usted está adentro y a su lado es pura carne. Por eso tenemos que crucificarla, tener sumo cuidado. Porque dice que si somos guiados por el Espíritu, tendremos vida eterna. Pero si nos dejamos guiar por la carne, vamos a cosechar corrupción, nos vamos a descomponer y lo que nos queda es el infierno. Hay que aprovechar, maximizar el tiempo para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Basta ya tanta maldad y pecado que practicamos, ¿verdad? En el pasado. Ya Dios quiere que le pongamos un alto, que seamos santos, justos, inclinados, dedicados, consagrados a Él, para vencer todo
pecados de la carne. Es necesario pues ayunar, hermano, con frecuencia, empaparnos y saturarnos de la palabra, orar sin cesar. No hay otra forma que yo conozca, hermano, sino es conectados con Dios, consagrados, dedicados, viviendo en ayuno y oración y en la palabra, despiertos, alertas, vigilantes, para mantener al enemigo a raya y para ir crucificando estos deseos de la carne. No hay otra forma, hermano. Yo no la conozco. Esa es mi, vamos a decir, mi disciplina en la vida cristiana. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Quería hacer una pregunta, pastor. Un comentario, una observación. La palabra, la voluntad permisiva. Y yo no soy gramatólogo, ¿verdad? Pero la palabra permitir, ya en cualquier sentido que se use, implica en sí una aprobación. Permitir es una aprobación. Entonces, si decimos la voluntad permisiva, yo he oído esa expresión en las iglesias como un concepto teológico, diríamos. Pero ¿no sería quizá más propio decir Dios deja? Dejar no es necesariamente permitir. Sencillamente Dios deja de refrenar a aquella persona. La deja que siga, como lo expresa ahí en Romanos 2 y 3, ¿verdad? Dios deja aquello, porque cuando decimos la voluntad de Dios, la voluntad, Dios permite esto, Dios permite el otro, cuando Él tiene un plan, un propósito, un diseño. Pero si Dios no tiene un plan con aquello, ¿cómo en sí puede ser una voluntad permisiva? Hermano, lo vemos en el jardín del Edén, cuando Dios crió a la primera pareja, los hizo perfectos, y la voluntad perfecta de Dios era que nunca tomaran del fruto prohibido. Sí. Ahora ahí es donde entra la palabra permitir, quiere decir dejar que otro haga lo que quiera. En el caso de los padres, que les permitan a sus hijos vivir a su manera y vivir a su antojo como ellos quieran, ¿ok? Pero esa no es la voluntad de sus padres. Ellos lo permiten porque saben que tienen libre albedrío, libertad para elegir y escoger, como Dios mismo dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge qué es lo que tú quieres. En el jardín del Edén, la voluntad perfecta de Dios era de que Adán y Eva nunca comieran del árbol prohibido. Pero, ¿por qué miramos que Dios permitió? O sea, dejó que ellos lo hicieran. Permitir quiere decir, no es aprobar, hermano. Permitir significa dejar que otro haga lo que quiera. Y es lo que Dios hace, porque nos ha creado no como robots, no como máquinas, sino como seres libres, con libertad de elegir, de escoger. Por eso es que hay dos caminos, el que va al cielo y el que va al infierno. Hay dos tipos de vida, en la carne y en el espíritu. Está la voluntad perfecta. Cuando Dios le dijo a Balaam: no vayas allá con Balac para maldecir a mi pueblo. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero insistieron y él cedió. Entonces, ¿qué dijo Dios? Pues vete. Le permitió, vete. Ok, ¿quieres hacer tu propia voluntad? Ahí es donde entra la voluntad permisiva. Y en los cristianos podemos ver lo mismo. Dios quiere que vivamos, la voluntad perfecta es que vivamos conforme al Espíritu. Pero ¿cuántos no lo hacen? Porque deciden vivir en la carne. Porque no somos robots, no somos máquinas. Eso es permitir, dejar que la persona siembre lo que él quiera. Pero él ha dicho que todo lo que el ser humano siembre, eso va a cosechar. O sea, si Dios, hermano, no permitiera el pecado en el mundo, no estaría como está, hermano. Pero un día, esa voluntad permisiva donde Dios deja que haya guerras, matanzas, crímenes y cuánto pecado, es porque Dios lo permite, ¿me entiende? Para que cada uno decida lo que quiere hacer, porque Dios no va a obligar. Permitir eso opuesto a obligar a alguien. Dios no obligó a Adán y a Eva. Dios no obligó a Lucifer a que no pecara, también tenía esa libertad. Y cada uno vamos a decir, siguió su camino. Entonces, en conclusión, permitir no significa aprobar, hermano. Puede ver en el diccionario, significa dejar que otro haga lo que quiera, ¿ok? En este caso, cuando Dios, ¿verdad?, deja, como en el caso de Saúl, Dios permitió, dejó que Saúl siguiera en su camino.
desobedeciéndole. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo desechó, hermano. Pero esa no era la voluntad de Dios, que Saúl se rebelara y viviera en rebelión, no. Entonces, igualmente para nosotros, hermano, ¿por qué es que muchos cristianos pecan y Dios no hace nada? Porque Él le ha dado libertad a cada uno, libre albedrío, para que vivan, ¿verdad?, bajo la voluntad perfecta de Él o bajo la voluntad permisiva donde Dios permite, hermano. Porque ¿cuántos no pecan? Si Dios no ejercitara la voluntad permisiva, lo mataran inmediatamente. Ya miramos en el Antiguo Testamento cómo bajo la ley era más estricto todo. Cuando el pueblo pecaba venía el juicio de inmediato. Ahora Dios tiene paciencia y permite y nos da tiempo de reflexionar y arrepentirnos y volver a Él. Entonces, hermano, permitir significa que Dios deja que vivamos a nuestra manera, pero Él dice: lo que tú siembres lo vas a cosechar. Yo te voy a juzgar un día. Gracias, hermano. Entonces, a permitir no necesariamente indica o implica aprobación. No, hermano. Ahora, el otro punto que debemos de considerar es que Dios siempre ha hecho al hombre responsable por sus acciones desde el principio. Por eso es ahí la doctrina, ¿verdad? Que una vez salvo, siempre salvo, de acuerdo al concepto de Calvino. Pero Dios nos salva y esa salvación es completa y el sacrificio es completo de Cristo. Pagó totalmente por el pecado. Ya no existe el pecado, ya no condena al hombre. Pero la persona por sí mismo puede decidir si yo sigo o no sigo al Señor. Pablo habla de Dimas, que era un siervo antes que servía al Señor. Y luego le dice, escribiéndole a Timoteo: Dimas me ha desamparado amando este siglo, amando el mundo, el pecado. Tenemos a los 70 discípulos que el Señor escogió, ¿recuerdan? Más después que escogió a los 12. Pero luego lo dejaron, dice la Biblia, y ya no andaban con Jesús. Y también por eso el Señor le dijo a Pedro y a los demás: ¿queréis vosotros iros también? O sea, tú tienes la opción de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si tienes la opción de hacerlo, tú eres responsable. Y yo soy responsable ante Dios. Amén. Si yo le voy a servir a Dios, Dios no te va a obligar. Él impele, pero no compele. Dios no forza, Dios no obliga. Dios impele en el sentido de que Él trabaja en tu alma, trabaja en tu conciencia, te remuerde, te habla en una forma u otra, ¿verdad? He's working in you, He impels you, He does not compel you. No te forza, no te obliga. No sé si esa palabra está en español también, impelir. Sí, hermano. Sí, ok. Entonces Dios impele, pero no compele, no obliga, no por la fuerza, porque Dios no quiere nada a la fuerza. A la fuerza Dios no quiere, porque ese no es amor. El amor es algo voluntario. Amén. A una persona o a Dios mismo es voluntario. Por eso, ¿verdad? El Señor dijo: yo vine a hacer la voluntad de aquel que me... Pero Dios lo hizo, Cristo lo hizo voluntariamente. Él se entregó voluntariamente. Dijo: nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Y así debemos de ser nosotros también. Yo le sirvo a Cristo porque yo quiero. Si yo quisiera andar allá anduviera. Pero yo quiero, me deleito más en Cristo, le amo y le agradezco lo que Él hizo por mí. Y hermanos, déjenme decir esto, que es un privilegio y es una bendición tan grande conocer a Cristo Jesús. Esto vale más que todas las riquezas, que toda la fama, que todo el poder del mundo. El servir a Cristo, seamos pobres, estemos enfermos, suframos, estemos en la cárcel, por lo que sea, por la causa de Cristo, hermano. Pero somos privilegiados, somos los más privilegiados del mundo por haber conocido a Cristo. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo por esto, hermano. Aleluya. Qué grande es nuestro Dios. Aleluya. Y luego el versículo 4 dice: a esos que andan en esa vida de placeres desordenados, desenfrenada, dice: a estos les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, te maltratan, te persiguen, te insultan, te odian, se retiran de ti. O sea, te consideran como you're a freak, eres raro, eres un fenómeno que tú no tomas. ¿No le han dicho a usted así? Amén. Ay, sí, hermano. Pues como acaba de pasar el Día de Acción de Gracias, uno se la pasa con la familia, ¿verdad? Y eso me pasó a mí el otro día, que estábamos ahí conviviendo, comiendo, y pues ya sabe que los que les gusta tomar empezaron a sacar sus bebidas y decían, tómate una, hay que recordarnos los tiempos pasados. Y digo, ¿sabes qué? No, ¿por qué no? Si ¿no te acuerdas que nos la pasábamos muy bien? No, ese hombre ya murió, ya no existe. Ya no existe. No, gracias a Dios, gracias a Cristo, porque sí, esas cosas uno piensa en ese tiempo, ¿verdad? Que Sí. es alegría y gozo, pero Sí. no lo es, en verdad, es una mentira del diablo. El diablo te quiere traer los recuerdos, la nostalgia de cuando andabas allá. Buenos tiempos, qué buenos tiempos. La cruda no era fácil. Y cuando te agarraba la policía y multas y cárcel y no, hombre, es una... Pero el mundo así te cataloga, así te ve como que tú eres raro. Oye, pues sí, soy raro porque no soy como tú. No es que yo quiera hacerme más valioso que tú. No es que yo me cree más importante que tú. Sencillamente no. Yo no hablo así, yo no pienso así, yo no soy así. That's it. That's it. Aleluya. Y el mundo, hermanos, nos ve de esta manera. Cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Aleluya. Ellos ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, cada quien van a dar cuenta a Dios. Ay, qué terrible será eso, hermano. Aleluya. Qué terrible será eso cuando hay que dar cuenta y no tienes un abogado. Por lo menos cuando tienes un abogado, él habla por ti. Te defiende. Pero en aquel día no. Ahorita el abogado él es Cristo. Pero no va a ser abogado para siempre. Un día va a ser juez. Ok, les dije la historia de aquel hombre que se crió con un vecino, ¿verdad? Digamos, eran amigos. Y el vecino agarró un camino bueno. Fue a la escuela, se graduó, estudió derechos, lo hicieron abogado. Y mientras cuando era abogado, el otro muchacho era un delincuente, ladrón, malo, marihuano, drogadicto y en fin haciendo males. Pero su amigo, como eran amigos, lo defendía cada vez, lo defendía y salía libre. Y un día cometió una muerte y fue a corte. Y para su sorpresa grata, era su amigo que estaba de juez. Se alegró, dije, me va a dejar libre, siempre me ha ayudado. Y cuando le dio la sentencia, dijo, oye, pero somos camaradas, somos amigos, tú siempre me has ayudado, yo siempre te ayudé. Cuando yo era abogado, ese era mi trabajo. Mi trabajo era ayudarte, no importa quién fueras. Pero ahora mi trabajo es juzgarte. Y yo no te puedo ayudar, I'm sorry. Ya esa oportunidad se fue, hermanos, y eso es real con la persona de Cristo. Él intercede por nosotros. Él aboga por nosotros, por la humanidad. Pero un día Él va a juzgar, dice aquí, a los vivos y a los muertos también. Aquellos que murieron con Cristo, sin Cristo. Él los va a juzgar a todos. Y será muy triste, hermano. Miren lo que dice en Romanos. En Romanos, ahí los primeros capítulos. Aleluya.
solamente para que vea lo que le espera al mundo, una noción, que tenga la persona una noción de lo que le espera al mundo. Aleluya. En el capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ve? La ira de Dios se revela, se hace conocer. ¿Ok? La ira de Dios. Luego en el capítulo 2, dice en el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se va a revelar la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Que Dios no comparte con esa vida pecaminosa. Que Dios no, fíjese bien, tiene por inocente al pecador. Los mexicanos dicen que Estados Unidos tiene la culpa de la droga, porque si no hubiera quien la consumiera, no hubiera droga. Y los americanos dicen todo lo contrario. No, si ustedes no nos dieron la droga, no la consumiéramos. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Quién tiene la culpa? El diablo. ¿Eh? El diablo. Los dos tienen la culpa. El que la consume como el que la trafica. Ve cómo el hombre se justifica. ¿Se acuerdan que Adán se justificó? La mujer que tú me diste. Si yo no hice nada, Señor, es la mujer. Y la mujer que dijo, el diablo. ¿Y qué dijo Dios? Ah, sí, mijito, fue el diablo, pobrecita de ti. No, los dos para afuera. Lárguense de aquí a trabajar. Estar de flojos aquí haciendo nada. Y hasta la fecha es la consecuencia del pecado. Sí, pastor, Tengo una pregunta del verso 6, hermano. La frase que dice que ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Qué nos puede decir de eso, hermano? Ay, hermano, usted me hace las preguntas más difíciles. Yo quiero que me hagan preguntas fáciles. Yo le iba a hacer a usted la misma pregunta. Bueno, miren, hay varios comentarios, hermanos. Qué bueno que el estilo literario de los judíos fuera igual que el nuestro. Por eso que a veces hay partes bíblicas difíciles de entender, porque el estilo que los judíos usan es diferente, créanlo o no, a la expresión nuestra. Nuestro vernáculo y nuestra expresión literaria es diferente, pero vamos a tratar de ver esto porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Yo creo que los muertos, aquí no se está refiriendo a los muertos sin Cristo, porque entonces ¿cómo podrán vivir en espíritu según Dios? Seguramente que el impío no ha ido al purgatorio, no creemos en el purgatorio a pagar sus penas. Aquí creo yo que está hablando de aquellos que murieron en Cristo Jesús. Ha sido predicado previamente, o fue predicado el evangelio a ellos también. Ya sea el evangelio de Cristo o antes de Cristo, por medio de la ley. Se les anunció, tuvieron conciencia de la verdad. Quizá no con la misma plenitud que ahora, después de que vino Cristo, pero sin embargo tuvieron conciencia de aquello. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. A ver, hermano pastor, usted deme su comentario, porque alguien que se atreva aquí, a ver, alguien
yo digo, como la escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? Que nadie se puede arrogar la gloria y el honor de decir como yo la interpreto es la única interpretación correcta, no. Sino que cada uno tiene que aportar según lo que el Espíritu le da a entender, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos tipos de interpretación, ¿verdad? Que yo entiendo y que he indagado también. Pero finalmente, pues, yo digo lo que yo creo y lo que yo entiendo. Primeramente, me dice que el Evangelio, desde que se comenzó a predicar, pues el Evangelio se predica a los que están muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Para que luego vivan según la voluntad de Dios o vivan en el Espíritu. En el caso de nosotros, el Evangelio se nos predicó. Desde los días de Cristo para acá ha sido predicado el Evangelio, pero se predica no a los vivos. El Evangelio se predica a los muertos espiritualmente. ¿Ok? Esa es la primera interpretación que se puede ver aquí por el contexto, para que sean juzgados según la carne. O sea, ahora que estamos aquí, ¿verdad? Para que vivamos en el Espíritu según la voluntad de Dios. Entonces, dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ustedes vayan y prediquen el Evangelio a los muertos. O sea, no físicamente, porque no creemos en una segunda oportunidad, como dijo usted. No creemos que haya un purgatorio, no existe, hermano. Porque si hubiera una oportunidad de ser salvos después de la muerte, hermano, entonces ¿qué necesidad habría de afirmarnos y vivir para Dios ahora si vamos a tener otra oportunidad? Pero después de la muerte, dice la Biblia, que está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después que viene el juicio. Solamente en esta vida de carne en que vivimos físicamente tenemos la oportunidad para ser salvos. Por eso dice, hoy es el día de la salvación. No fue ayer ni va a ser en el futuro, es hoy, ahora que yo estoy vivo. Entonces se está predicando desde los días de Cristo. El Evangelio ha sido y sigue siendo predicado a los muertos que están en lo espiritual, porque la palabra muerto significa separación, y el que está en el pecado está separado de Dios, porque el pecado separa de Dios, ¿verdad? Entonces está hablando de una muerte espiritual. Ya han oído que hay muerte espiritual, hay muerte física y hay muerte eterna, 3 tipos de muerte, pero ambas significan separación, porque la muerte física, dice Santiago, que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Eso es separación del espíritu del cuerpo, eso se llama muerte. Y muerte espiritual es vivir en pecado, estar separado de Dios. Muerte eterna es estar en el lago de fuego, separado por la eternidad de Dios. ¿Entiende ahora el vocablo? Entonces el Evangelio ha sido predicado y está siendo predicado a los muertos en delitos y pecados físicamente, aunque algunos han interpretado de otra manera, pero según el contexto no cuadra la otra manera, que dicen que cuando Cristo murió, ¿verdad?, en espíritu fue y predicó el Evangelio a los que estaban encarcelados, los que estaban esperando la redención. Bueno, si así fuera, entonces se trata no de los pecadores, sino más bien de los que estaban en el seno de Abraham, esperando la redención, ¿verdad? Que se les voy a dar la buena noticia a todos los patriarcas y profetas, los que fueron salvos por medio de la fe, creyendo en el Mesías que había de venir, según Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Pero como Cristo no había abierto el camino para ir al cielo, ellos iban al seno de Abraham, que es el segundo paraíso, que había una cima, y de un lado estaba el lugar de tormento del infierno, y del otro lado estaba el seno de Abraham, que era un lugar de reposo, de descanso, hasta que Cristo viniera y derrotara a Satanás y el pecado, y él iba a ir ahí a liberarlos de ese lugar y llevarlos al tercer cielo. Por eso Pablo ahora dice que los que morimos en Cristo no vamos al seno de Abraham, porque el ladrón le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Qué fue? Ahí a proclamar triunfo y victoria sobre todos los pecadores que no se quisieron arrepentir, pero triunfo y victoria para los que estaban esperando ahí al Mesías que los redimiera, ¿verdad? ¡Qué glorioso! Entonces vamos con eso, hermano, y terminamos aquí, que realmente el Evangelio
Se predica a los muertos espiritualmente, delito y pecado, pero no se puede predicar a los que murieron en pecado y que están allá en el infierno. De que Cristo fue al seno de Abraham y le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. Yo voy a ir para allá para llevarme cautivo a la cautividad y me lo voy a llevar al tercer cielo. Y Pablo dice que ahora cuando morimos no vamos al seno de Abraham, vamos directamente al tercer cielo, al paraíso de Dios, hermano, porque Cristo nos abrió ese camino y ahora tenemos entrada directa por Jesucristo, hermano. Así es como yo lo entiendo, hermano. Sí, no, está muy bien, hermano, está muy bien. Creo que esa es la mejor explicación que se le puede dar, ¿verdad? Que está hablando de los muertos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos a dar, hermanos. Vamos después, próximo domingo, vamos con el versículo 7 en adelante. Estudie, lea, escudriñe y venga con sus preguntas preparadas, pero preguntas fáciles, ¿verdad? No, es bueno hablar, hermanos, de puntos oscuros, difíciles a veces de interpretar. Es bueno hacerlo porque es de la manera que podemos profundizarnos un poco más en la palabra. Sí, hermano. Me permite, hermano, yo les insto a todos aquellos que están interesados en descubrir los dones, porque la próxima lección se trata sobre los dones espirituales. Cada uno según el don que ha recibido, ¿verdad? Ministro a los demás, los que están interesados, los que ya saben cuántos dones tienen y los que no saben qué tienen, pero quieren saber. Vamos a compartir justamente con el hermano cómo descubrir los dones y saber cuántos tengo y que son herramientas y ponerlos a trabajar, hermano, no guardarlos, ¿verdad? Gracias. Nada más que no voy a hacer el don del chisme, ¿verdad? Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gloria al Señor.